¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar en este su programa, o mejor dicho, en este canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Hoy le toca a los grupos parlamentarios, su servidor Eduardo Esquivel le da la cordial bienvenida. En específico, hoy corresponde al Partido Verde Ecologista a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco. Sabe usted que siempre hemos tratado de dar temas o tópicos muy interesantes que de alguna manera le deje algo a usted, una enseñanza, algo que debe de saber y cuidarse en un momento dado. Antes de iniciar, como cada programa, usted sabe que yo tengo la mala costumbre de siempre presentar a nuestros compañeros que están detrás de cámara. Aquí enfrente tenemos a nuestra compañera Jenny, en audio tenemos a Julieta y en controles tenemos al jovencito Alejandro. Ya una vez que los presenté, ¿qué les parece si vamos ahora en materia para presentarle a nuestro invitado, que créanme que es una persona que sabe bastante del campo mexicano y se va a sorprender de la cantidad de comentarios o datos que nos va a dar, y sobre todo el tema de hoy en día es la contaminación de los alimentos. Algo que usted no se imagina lo que a veces comemos o por qué se contaminan ciertos productos alimenticios y que nos los llevamos, obviamente lo consumimos, y más aún, hay alimentos de empresas reconocidas que es muy probable que estén contaminados incluso para bebé y nosotros los damos a los pequeños. Así que es un tema y le recomiendo que esta hora completa esté atenta a los comentarios de nuestro invitado, que en esta ocasión es Benjamín Bojarro Víctor. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara, pero desde muy jovencito pues se fue a Michoacán. Y bueno, ahí tiene su empresa que se llama Campo Agrícola Experimental Privado Mojarros Serres. Él desde muy joven se fue para el estado vecino de Michoacán y ha tenido bastante experiencia, tan es así que, bueno, incluso estudiantes de la misma universidad y de otras universidades han ido a su empresa para ver cómo se trabaja, qué tipo de experimentos o investigaciones están llevando en cuanto al campo. Ya sin tanto preámbulo, está aquí con nosotros pues Benjamín Bojarro Víctor. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo, un placer nuevamente de verte después de toda una infancia que se nos pasó, más de 40 años que no nos veíamos. Agradezco mucho al canal de Congreso, a la diputada Fregoso por esta invitación que hoy estamos empezando a realizar, y pues para mí es un placer el poder estar contigo nuevamente. Te sigo semana a semana en tus programas a nivel internet. Muy interesante los invitados, las charlas que hemos podido ver, que tú con mucho agrado compartes a la ciudadanía. Y para mí es algo muy importante este tema, al igual que al mismo tiempo es un tema un tanto delicado, por la cuestión de que vamos a hablar un tema de alimentación, de alimentos que nosotros producimos en el campo. Yo en esta área tengo ahorita actualmente 33 años ininterrumpidos de investigador científico en producción de alimentos para el campo mexicano. Hemos colaborado con muchas empresas a nivel internacional. Tenemos un estudio de posgrado en Almería, España, sobre producción de invernaderos, que es lo que en los últimos 30 años hemos estado trabajando, impulsando mucho la productividad del campo mexicano en ese sentido, sin descuidar, desde luego, Eduardo, la productividad de lo que llamamos el sector primario, que es uno de los sectores que, más que decir abandonado, es un sector muy difícil, en donde la productividad día con día se ve cada vez más mermada por innumerables aspectos, ¿no? Sociales, económicos, políticos, económicos, y realmente lo que el productor de campo lleva a diario a cuestas es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Que en lo mío, en lo particular, pues es una situación muy, muy importante el que yo pueda compartir contigo algunas de las experiencias que actualmente estamos llevando y que no nomás son de actualidad, son de toda la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita alimentarse, necesita comer todos los días, necesita nutrirse, y ahora más que nunca, con tanta aparición de esas famosas enfermedades crónico-degenerativas que están de boga en todo México y en todo el mundo, pues una de las principales razones por las cuales caemos en esa tentación, por así nombrarla, es por la calidad de los alimentos que estamos llevando a nuestras bocas día con día,
que no son de la mejor calidad que uno quisiera. Y sobre todo, pues, que no están dando el objetivo número uno, estimado amigo que nos está viendo y oyendo, pues no está dando el resultado en el organismo que uno tiene para que cumpla con su objetivo principal. Todos los alimentos, tú como nutriólogo lo sabes bastante bien, deben de tener un objetivo principal en tu organismo, que este alimento llevado a tu boca el día de la mañana pueda tener el efecto positivo para tu salud, ¿no? Y resulta una pregunta curiosa, Eduardo, en este caso, ¿no? Que preguntarle a la gente, ¿sabe usted lo que comió el día de hoy? ¿Sabe el contenido de los alimentos que consumió el día de hoy? Y mucha gente no va a saber. Va a poder identificar que consumió proteínas, que consumió aminoácidos, que consumió vitaminas, que consumió minerales, etcétera. Pero realmente el origen de esos alimentos, cómo fueron producidos. Y de ahí viene a lo que platicábamos en alusión hace unos momentos, de cómo este campo mexicano en su sector primario batalla demasiado en poder hacer, ¿no? Con datos oficiales que tenemos de los suelos en México, te puedo decir, Lalo, empezando con la charla ya a fondo, que el 46% de los suelos de México están retrogradados. ¿Sabe lo que significa retrogradados? Que están más mal de lo que ya estaban. Y esto sigue creciendo día con día. ¿Y qué significa? ¿Por qué empezar a hablar de suelo en esta plática? Porque de ahí definitivamente es donde viene el nacimiento de todos los alimentos que llevamos a nuestras bocas, tanto tú como yo, como la gente que está aquí en el staff, como nuestras familias, como la gente que nos está escuchando, consumimos a diario. Y si ese alimento de alguna manera viene mal desde ese sector primario, el sector secundario, que es el que se dedica a la transformación de los alimentos, no va a poder hacer absolutamente nada por ellos. ¿Por qué? Porque ya el alimento ya se hizo de una manera inadecuada y eso resulta bastante peligroso, Eduardo. A ver, Benjamín, el porcentaje que estás mencionando creo que es interesante, pero a la vez es preocupante. 46% del suelo mexicano está en mal o en pésimas condiciones. Eso implica que no tiene la suficiente fertilidad o sustancias o nutritivas para que tener un alimento nutritivo. ¿Estoy bien o estoy mal? No, totalmente de acuerdo. Ok, entonces esto es consecuencia entonces de las malas políticas que ha tenido el agro mexicano durante décadas, porque siempre nos hemos dado cuenta que el campo mexicano ha sido seguramente el sector más golpeado y más olvidado aquí en México, y irónicamente sabemos que de ahí vienen todos los alimentos y deberíamos de cuidar ese sector primario como tú lo estás comentando. Ahora, este 46% que dices que está en mal estado o malas condiciones o no tan nutritivo como tú lo mencionas, Benjamín, eso implica que este 46% ya no va a recuperarse y por lo tanto vamos a tener alimentos de mala calidad. Efectivamente, eso es lo que comentas, así lo es. Para que se den un poco cuenta nuestra audiencia, para generar 1 centímetro de suelo cultivable, la tierra, en este caso el mundo, se tarda una pequeña cantidad de 300 años para formar una pequeña capita de 1 centímetro de suelo cultivable. Pero para destruir ese suelo, Lalo, en 2 segundos, el hombre lo destruye, en 2 segundos. ¿Y qué son 2 segundos? Simple y sencillamente la decisión de decir sí a una actividad a ese suelo o decir no a esa actividad a ese suelo. ¿Lo destruye en qué sentido? O sea, aplicación de insecticidas, pesticidas o ¿por qué? O meten semillas que no son propios del terreno. No sé, es una pregunta, yo desconozco en ese sentido. No, más que nada la destrucción de los suelos en fertilidad natural se debe precisamente a un aspecto que se llama antropogénico. ¿Qué es antropogénico? Que es causa del mismo hombre. El mismo hombre por la situación particular de producir más, de querer hacer más, empieza a hacer actividades inadecuadas que van en contra y atentan en la salud viva del suelo. El suelo como tal no es un suelo inerte. Ok, el suelo sirve
para sostener este edificio donde estamos ahora, por ejemplo, sirve para sostener una cancha de fútbol, sirve para sostener una escuela, sirve para sostener un hospital, sirve para sostener lo que tú quieras. Pero la base principal de un suelo, en cuestión de fertilidad natural, radica que es un suelo vivo, un suelo que está en constante evolución. Y yo quiero hacer de ese suelo vivo un suelo inerte, un suelo donde yo como hombre mande sobre el suelo, cuando es todo lo contrario. O sea, ya estás alterando precisamente incluso la química del suelo, ¿no? Sí, alteramos definitivamente la cuestión natural del suelo, y de ahí donde yo produzco, que te menciono ese 46% de suelo retrogradado, son suelos de que dice el productor, bueno, tengo más terreno, tengo más tierras, se me echa a perder esa y agarro otra. Pues no. Hablamos que porque la naturaleza tardó 300 años para poder hacer esa pequeña partícula de suelo de alrededor de 1 centímetro. Yo no ocupo 1 centímetro para cultivar, yo ocupo mínimo 40 centímetros para cultivar. Entonces, si 40 centímetros acumulados en el tiempo, estamos hablando de más de 5,000 años que ocupo yo para un suelo cultivable que yo lo heredé de mis antepasados, pero que yo no estoy cuidando, como tú mencionabas hace un instante, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, esa es una situación particular que me preocupa a mí como científico investigador, me preocupa bastante, porque la cualidad nutrimental de los alimentos actuales que estamos teniendo no tienen el potencial suficiente para alimentar nuestro cuerpo humano, mucho menos para que éste responda en contra de una enfermedad famosa llamada crónico-degenerativa, que tú te imaginarás cuántas son. Son 90 y tantas supuestas enfermedades crónico-degenerativas que preguntas tú cuál es el patógeno que genera estos problemas de enfermedad en tu cuerpo, y te van a decir los medios médicos que es un problema multifactorial. Pero no van a dar al clavo con que no es un problema de un patógeno como tal, virus, hongo, bacteria, como una viruela, por ejemplo, o el famoso dengue aquí en Guadalajara actualmente, que es un virus. Eso es un ente, es un ser que tiene identificación, tiene credencial. Y tuvo un origen, a fin de cuentas. Y tuvo un origen, ¿verdad? Y sin embargo, el resto de enfermedades crónico-degenerativas, ¿dónde está el agente causal? Y sin embargo, mi alimento de hoy, que yo consumí, debe de cumplir una función específica en mi sistema inmunológico, que es el que va, a final de cuentas, a contrarrestar los problemas físicos que tengamos, o en su momento determinado, su metabolismo en mal funcionamiento, ¿no? Y si yo tengo un suelo de mala calidad, imagínate qué clase de producto estoy realizando. Ser un producto de mala calidad. Sí. Me llama la atención, Benjamín, en el sentido de que, dices tú, bueno, una tierra de mala calidad obviamente va a dar alimentos, una verdura, un jitomate, una jícama, una zanahoria X, va a dar de mala calidad. ¿Esto qué implica? Tú lo acabas de mencionar. Eso implica que si hay un manual de equivalente de alimentos que nos dice que la zanahoria tiene tanto de minerales, tanto de vitaminas, no va a ser así en la práctica, porque el terreno ya es de muy mala calidad y por lo tanto a lo mejor no va a reunir esas características que ya tenemos de cajón en un librito que dice que tal alimento tiene tales características, pero con este mal suelo resulta que no reúne precisamente las especificaciones. ¿Estoy bien? Totalmente de acuerdo. Entonces, si yo estoy a sabiendas de que ese suelo retrogradado, ya no estamos hablando de un suelo degradado, no, estamos hablando de un suelo retrogradado. Que no está tan dañado como no, un suelo. Más mal de lo que ya estaba. Eso es lo que es retrogradación, o sea, y es una situación particular que no podemos cambiar en la mentalidad de los productores del campo, porque se necesita en un momento determinado una cantidad, no tanto necesariamente de tiempo, que sí es importante el tiempo, pero aquí es voluntad para que yo le dé respuesta a esa pregunta inicial de esta charla. ¿Sabe usted qué consumió hoy de la mañana? ¿Sabe qué comió? Entonces es importante el que yo no esté pensando que consumí un tomate, y digo tomate porque es mi pasión los tomates, un tomate que debe contener cierta cantidad de propiedades alimenticias. Cuando es producido de manera natural,
Aquí no vamos a hablar si ecológica, si orgánica. Aquí simplemente hablar de productos realizados de manera limpia y de manera honesta, que es una palabra que a mucha gente le duele, hablar honestamente. Yo debo de ser responsable con mi suelo porque yo quiero que mi producto que yo hoy estoy desarrollando tenga un objetivo de vida para las personas. Y si yo ese suelo que tengo no tiene las cualidades necesarias, debo de trabajar para ello. Para esto, la responsabilidad número 1 de esa recuperación de esos suelos corresponde definitivamente al productor, ¿ya? Aquí hay que quitarnos en un momento determinado ¿cómo te diré? De la palabra esa que utiliza mucho en política, de paternalismo, ¿no? De que hay una gente X en el municipio, en el gobierno que debe de ayudarme. No. Mi responsabilidad principal número 1 como productor es que yo debo de poner en condiciones mi suelo porque yo voy a tener conciencia ética moral que quiero producir alimentos que a la gente le puedan dar un beneficio. A ver, Benjamín, pero yo creo que aquí hay una situación muy importante y preocupante. Parto, 46%, y te quiero preguntar, ¿implica que el 46% de los alimentos que estamos consumiendo son de mala calidad? Conforme al dato el porcentaje que me estás dando, es pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? Estás en lo correcto porque... 46% de alimentos son de mala calidad, no reúnen los nutrimentos que acabamos de mencionar. Y eso se ve reflejado, Eduardo, prácticamente en lo que comentábamos fuera de cámaras, en el sentido de que hace 40 años los problemas de esas enfermedades crónico-degenerativas pues eran para pura gente mayor. Tú decías, oye, nosotros, tú y yo, por ejemplo, y ahorita medios veteranos en esta situación de la vida, pues tenemos no tanto la suerte de estar aquí, ¿no? Si tenemos la fortuna de que nuestros padres y los alimentos de aquellas épocas eran alimentos que daban vida. Y lamentablemente ahora muchos de esos alimentos, aún procesados, son alimentos que no están dando vida. Están dando una situación diferente, ¿no? Por no hablar directamente de muerte a corto plazo. Pero hay desgracias lamentables en niños pequeños que ya traen esos problemas desde pequeños, ¿no? Hipertensión, traen problemas de riñón, traen problemas hepático, de insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, insuficiencias respiratorias, situaciones cardíacas, situaciones mentales, situaciones de artritis. O sea, tú dices, oye, es que esto no es para enfermedad para bebés o para gente de pequeña edad. Esto déjaselo para la gente adulta. Es lo que consumimos a fin de cuentas, pero ¿no? Si ellos están consumiendo alimentos que para mi juicio estamos consumiendo alimentos malos hace más de 40 años, no es de ayer y de antier, hace 40 años que no estamos consumiendo alimentos beneficiosos para la salud. Pero aquí el punto es, ¿por qué se permite en México el hecho de que haya pesticidas o algunos químicos que en otros países están prohibidos? Sin embargo, aquí en México se permite eso. Y este tipo de sustancias que en otras naciones está prohibido, pues nosotros a través de los alimentos lo consumimos. Creo que es un vicio o una corrupción, no sé cómo llamarle, que estamos matando prácticamente, como tú dices, la fertilidad del suelo, ¿no es así? Sí, realmente por ser un país tercermundista, seguimos siendo codependientes y dependientes directos de muchos países que están industrializados, en donde prácticamente toda Latinoamérica ha sido tratada en todo el tiempo como el conejillo de indias de muchas empresas químicas europeas. Y lo seguimos siendo. Y no nomás en cuestiones de productos químicos, sino en cuestión de fertilizantes, en cuestión de hormonas utilizadas en la agricultura, semillas igualmente. Entonces, no hemos dado el salto, vamos. Somos centros de orígenes de muchos cultivos a nivel mundial y no lo reflejamos. Del maíz, sobre todo, Jalisco es uno de los gigantes agroalimentarios de la República Mexicana y sobre todo el maíz. ¿Y cómo es posible que sigamos importando maíces de otros países? Son las cosas irónicas, ¿eh? Ahora además, ya para irnos a la primera pausa de identificación, una pregunta que todos nos hacemos, Benjamín, y tú como empresario del agro mexicano es: ¿por qué la fruta, la verdura es tan cara cuando tenemos una gran variedad de
ese tipo de alimentos en México y es carísimo. ¿Qué te parece si después de la primer corte de identificación comentamos ese detalle y también comentar que Benjamín nos diga cómo, por desgracia, hay productos incluso para bebé, lo decía al principio, están contaminados, sin embargo, hay empresas que legalmente, tengo entendido, Benjamín, no están obligadas a checar sus alimentos si están contaminados o no. ¿Me equivoco? Claro que sí. Les recuerdo que este es su programa de grupos parlamentarios, le corresponde al Partido Verde Ecologista a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco. Vamos a la primera pausa de identificación, no sin antes recordarle que usted puede ver este programa de 4 a 5 de la tarde, de 8 a 9 y en la medianoche. Vamos a la primera pausa para continuar. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Gracias. Continuamos en este hora de los grupos parlamentarios correspondientes específicamente al Partido Verde Ecologista. Quiero recordarle que estamos tocando el tema de la contaminación de los alimentos y para ello tenemos pues, a un experto, investigador, empresario que salió de la Universidad de Guadalajara como ingeniero agrónomo. Él es Benjamín Mojarro Víctor. Y antes de irnos a la primera pausa de identificación, yo comentaba que en este segundo bloque Benjamín nos va a mencionar
cómo se contaminan los alimentos, pero que incluso hay empresas, y grandes empresas y muy fuertes en México, que no tienen la obligación legal de examinar si sus alimentos están contaminados o no. Benjamín. Sí, así con toda la razón, como hablas, Eduardo, es uno de los puntos muy, muy importantes, dado de que iniciamos esta charla con la participación prácticamente de hablarte del suelo. ¿Por qué? Porque es la parte donde se producen los alimentos, ¿no? Y ese suelo está sujeto o está impuesto por técnicas y prácticas agronómicas que conllevan al uso prácticamente no nomás de semillas mejoradas, sino de productos fertilizantes, productos insecticidas, productos fungicidas, productos herbicidas, que son coadyuvantes, por así decirlo, en la producción agrícola de los alimentos. Pero lamentablemente por ese mal uso de esas sustancias y de muchas de las técnicas pues, no tan adecuadas que se han estado haciendo durante los últimos 30, 40 años, pues hemos llegado precisamente a perjudicar grandemente a esa flora microbiana del suelo tan importantísima en nuestros suelos para poder dar frutos de mejor calidad. Y afortunadamente la resiliencia, que no nomás existe en la situación humana, la resiliencia también es muy importantísima en la naturaleza porque nos da la oportunidad de que la misma naturaleza pueda solventar esa problemática de una manera muy, muy precisa y darnos la oportunidad de que si me equivoqué, pueda yo volver nuevamente a tener ese suelo en condiciones, pero debo tener atención sobre él. Y desgraciadamente por esa situación particular de ese uso indiscriminado de partículas químicas por el afán de mejorar la calidad nutrimental de suelos y de los alimentos que estamos produciendo, pues cometemos errores garrafales. Errores que, como decía, en un par de segundos perjudicamos lo que la naturaleza ha tardado decenas de millones de años para que nosotros tengamos esa oportunidad de producir en esos suelos. Y esas contaminaciones obviamente son físicas, son químicas y son biológicas. Las de más relevancia hasta este momento por las leyes de inocuidad que recientemente aquí en Jalisco se ha estado tratando y la ley sobre la seguridad alimentaria va más que nada sobre la cuestión de la contaminación de alimentos desde el punto de vista biológico, que es uno de los temas muy de mucho, ¿cómo te diré?, de mucha renombrancia por la situación de que de esa depende la exportación de muchos de los productos mexicanos hacia el extranjero. Entonces, pero yo en lo particular como productor y como investigador del área, necesito por fuerza el que mis productores tengan de antemano el conocimiento necesario para poder evitar al máximo de lo que se pueda el uso de sustancias contaminantes que a la postre van a contaminar esos alimentos y como te comentaba y tú bien lo decías hace un instante, las empresas del sector secundario que son las que se encargan de procesar o de transformar los alimentos hechos en el sector primario que es del campo, pues ya los problemas que hicimos mal nosotros allá en campo, ya no los puede quitar la industria de la transformación. Por cuestiones legales, ¿no? Porque ellos tendrían a lo mejor una obligación moral de investigar o checar cómo vienen sus productos que compran, ¿no? Sí, hablabas tú hace un momento de las políticas que no han sido de alguna manera tan satisfactorias para el productor. Quizás muchas otras políticas agrarias han sido favorables para él, pero ese sector primario que hablábamos en el primer concepto no ha sido tan favorable. Necesitamos más cantidad no nomás presupuesto, porque es lo que todo el mundo se pelea, el presupuesto para el campo, pero cómo ejecutamos ese presupuesto para lo físico, para lo tangible. A lo mejor en leyes y todo eso puedo hacer yo una reforma agraria buenísima, pero si no es aplicable, si no es de una manera que yo pueda ver los resultados. O mejorar la calidad del suelo, ¿no? Más rápido, pues no. Sí. O sea, de nada sirve. Vamos ¿qué te parece, Benjamín? Alejandro, si nos haces el favor de poner la primera diapositiva y una vez aprovechar, Benjamín, y decirle a los televidentes que fuera del aire, no lo habíamos comentado, sí, cómo curiosamente el mexicano ha adquirido unas defensas como no hay en otros seres humanos en otros países.
están tan contaminados muchos de nuestros productos que el cuerpo por naturaleza crea mecanismos de defensa, obviamente para evitar enfermarnos, ¿no? Por eso muchos extranjeros cuando vienen a México a la primera, segunda comida, en la madrugada están que se mueren. Claro. Sin embargo, nosotros no, porque ya tenemos precisamente esa acción mecánica de defensa o fisiológica, mejor dicho, y no nos enfermamos tan fácilmente, pero la naturaleza tiene que protegerse. No, claro. Y aquí tenemos, obviamente, Benjamín, aquí la primera diapositiva. Sí, esta nos habla prácticamente en el círculo negro, o como ustedes lo ven ahí, prácticamente 10 de cada 10 personas, pues me atrevo a decir que de repente a veces hay hasta no nomás una, ¿no? Pueden ser 3 o 4 personas enfermas de algún padecimiento gástrico, por consumo de alimentos contaminados, bien llamados ETAs, ¿verdad? Por ahí la gente cuando escucha esas palabras de ETA pues se va a pensar que es la organización separatista, ¿no? ETA, en España, bueno, ¿no? Pero estos también son de veras, estos microorganismos son de veras, ¿no? Esos bichos biológicos que contaminan los alimentos a diario, que no nomás se presentan durante la producción de los alimentos, sino durante la conservación, la transformación y cuando están en nuestras mesas, en nuestros hogares. Inclusive en nuestro refrigerador todavía pueden seguir esos problemas contaminantes. Entonces, esa situación de enfermedades de ETAs o de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel mundial es un terror, las muertes que causan anualmente, ¿no? Sí. Anualmente es una cantidad impresionante de muertes ocasionadas por este tipo de enfermedades gastrointestinales por ingerir alimentos contaminados. Y eso realmente pone de cabeza a cualquier sistema de salud de cualquier parte del mundo, ¿no? Y a como está la situación global de que nos están metiendo a la cabeza constantemente que el sector primario es el responsable de que tenga que producir al menos de aquí al 2050, que curiosamente le digo a la gente, vamos a hacer 9.500 millones de fulanos, aunque estemos chochillos tú y yo en aquella época, 9.500 millones de personas que van a ocupar alimentación. Correcto, Eduardo, pero si yo sigo produciendo mis alimentos igual que hace 40 años de mala calidad, yo no espero ver 9.500 millones de personas en el 2050, porque la mayoría nos vamos a quedar en el camino por alimentos contaminados, alimentos de mala calidad. Pero sin embargo, Benjamín, vemos como en un poblado ahí por la ribera de Chapala, como ya incluso estudios de la Universidad de Guadalajara, ya hay ciertos metales incluso pesados, como consideran los químicos y los médicos, en los organismos de pequeños. Entonces aquí se ha llegado a la conclusión no oficial que no es tanto el agua, sino puede ser los alimentos precisamente contaminados, porque hay niños con problemas renales, niños de 4 o 5 años, hay niños con metales pesados, de problemas hepáticos, renales en su organismo, en la sangre, lo cual nos habla de lo que estás platicando, el grave problema que estamos viviendo y que puede empeorar si no hacemos algo, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita es una pequeña comunidad, pero ¿quién nos dice que esa pequeña comunidad después va a ser un municipio, 2, 3, 4, 5 municipios que ya con una cantidad importante de habitantes, sobre todo de niños con un problema de contaminantes de metales pesados? No, desde luego, hay muchos, ¿cómo te diré? Conceptos en ese sentido de contaminación no nomás de las aguas que usamos para agricultura, sino básicamente de los mismos suelos que con esas aguas que estamos regando en nuestros campos están con elevados niveles, no nomás de metales pesados como tal, sino de restos de pesticidas químicos, herbicidas, fertilizantes, hormonas que se utilizan. Los suelos están atascados de esa cantidad enorme de productos tóxicos que desde luego tarde que temprano pasan directamente hacia los alimentos, de alguna manera u otra. Y eso desde luego, ¿quién consume esos alimentos contaminados? Nosotros como seres humanos. Y prácticamente es la forma de adquirir precisamente esa cantidad de productos tóxicos a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene la capacidad en cierto momento, específicamente el hígado, para poder desintoxicar parte de nuestro organismo. Uh-huh. Pero ese hígado está supeditado a que tengamos un buen estímulo de un sistema inmunológico apropiado para que estimule con suficiencia al hígado y pueda cumplir con su función. Pero si yo le estoy dando a mi cuerpo un alimento
de mala condición y aparte contaminado con cuestiones físicas, químicas y biológicas, mi sistema inmunológico no va a trabajar adecuadamente. Y así me pueda comer yo una tonelada de tomate que tiene una cantidad impresionante de licopeno para cuestión de cáncer, pues me va a pegar cáncer. Entonces, Benjamín, perdón que te interrumpa, pero entonces hay dos conceptos diferentes. Una es que el 46%, vuelvo a lo mismo, el porcentaje que tú mencionaste, son alimentos de mala calidad, que no precisamente significa que estén contaminados. ¿Estoy equivocado? Están las dos cosas al mismo tiempo. O sea, ese 46% está contaminado también. Están contaminados los alimentos y al mismo tiempo están deficientes de cualidades nutrimentales. Sí. Qué grave, ¿no? Nosotros hemos batallado y peleado mucho ante instituciones gubernamentales en poder que se pueda promulgar en un momento determinado, exigir al productor de alimentos un FASTAC de su producto. Esto es una cualidad nutrimental de ese alimento como tal, en el cual ese alimento lleve con un análisis bromatológico, respaldado lo que ese alimento tiene. Y más aparte, obviamente su certificado de inocuidad. ¿Qué es un producto inocuo? A final de cuentas, un producto inocuo es un producto que te da bienestar a tu salud, que no va en contra de tu salud. Pero eso no lo hay. Aquí está obligado ahorita una empresa, aquí está obligado nada más. ¿Al cuadro nutrimental nada más y ya? De hecho, debería estar muy en coordinación con quien provee la materia prima para la venta de ese producto, a la empresa en particular, cualquier tipo de empresa. Debe estar muy en coordinación con el productor directo en campo para que lo pueda, de algún momento determinado, lo pueda apoyar. Le pueda garantizar la buena venta de su producto, porque platicábamos fuera de cámaras que desgraciadamente yo estoy vendiendo tomates en esta fecha del año y chiles jalapeños, por ejemplo, con un precio que se registró hace 20 años. Pero estoy teniendo una inversión en insumos 20 veces más de lo que yo, entonces, ¿dónde está mi utilidad? De esa manera el productor en campo tiene una deficiencia altísima en la situación económica, en que él no puede recuperar sus gastos y como tal tiene que recurrir a alternativas de manejos de cultivos o a productos caducos o a productos de alguna manera altamente contaminantes, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el por qué ocasionan esos productos contaminantes en nuestros cuerpos y desgraciadamente eso da al traste a la producción agrícola. Hablábamos de que somos orígenes de muchos de los productos vegetales y de granos en México y no lo vemos reflejado a nivel nacional, no digamos a nivel mundial. Tenemos intoxicación crónica por agroquímicos, Benjamín, ¿no? En este caso, esta diapositiva, por ejemplo, nos manifiesta los tipos de síntomas que tiene nuestro organismo por esta acción química de una intoxicación, que son dos las que existen en agronomía, que es la intoxicación crónica y la intoxicación aguda, ¿no? ¿Qué viene a colación a referencia a esta diapositiva? En que si tú ves los síntomas que vemos ahí, ¿a qué se reflejan? A síntomas de enfermedades crónico no degenerativas. Están las arritmias cardíacas, dermatitis, nefropatías, mal de Parkinson, fíjate nomás. Estamos hablando de las cuestiones de renales, todo eso. Esa es una partecita únicamente, los químicos, lo que te pueden ocasionar. Pero si nosotros, y lo peor, en la pantalla del lado derecho de ustedes, podrán ver ese símbolo, que es el símbolo de la cuestión ADN, por ejemplo. Hay cambios significativos en el ADN de las personas por la ingesta de consumo de alimentos contaminados, no nomás con metales pesados, sino con restos de pesticidas químicos, con restos de hormonas químicas, con restos de fertilizantes químicos. Todo eso, a final de cuentas, modifica nuestro sistema de ADN y al rato vienen los desastres de la vida, ¿no? Y una enfermedad crónica, por ejemplo, la ley agraria nos marca que un producto tóxico de categoría 1, por ejemplo, no debe de usarse en ciertas cantidades y ahora se imponen ciertos tipos de, por llamarlo así, arancel o un tipo de impuesto, que si es un producto caro, para que no lo pongas, pues prácticamente te voy a poner un impuesto para que no.
como el caso del refresco o la soda oscura, que le pusieron un impuesto para que la gente no lo tomara. Pero sigue consumiendo, se sigue consumiendo. Cuentas, ¿no? Y aquí en este caso una enfermedad crónica se refiere al uso constante de materias activas químicas de bajo impacto contra las de alto impacto. Las crónicas son las intoxicaciones más delicadas, simple y sencillamente porque estás en contacto constante con el producto, a diferencia de las agudas, que es pues que te quieres suicidar, pues aviéntate tu guachicolito, ¿no? Pero realmente esa es una parte únicamente de cómo se contaminan los alimentos desde su origen. Y de ahí, como tú lo acabas de mencionar, el ADN llega a una alteración de nuestro ADN y de ahí la predisposición muchas veces de algunos cánceres, de colon, de hígado, y no nomás de ese tipo, ¿no? Sino que prácticamente es una decodificación de nuestro ADN, en donde si tendría que verse defendido en contra de algún problema de salud, pues como se decodificó nuevamente por esta situación de química que estamos consumiendo a diario, pues prácticamente eso provoca que no mande señales genéticas a nuestro sistema inmunológico para que se defienda, sino que al contrario, autoataque. O sea, lo deja porque ya en el ADN ya lo traemos, ¿no? Sí, autoataque nuestro cuerpo y pues te vas. Entonces es algo muy delicado. Entonces las contaminaciones, como reitero, de los alimentos, químicas, físicas y biológicas están a la orden del día. No es de que nomás sucede esta temporada y la próxima no. Es todos los días durante los últimos 40 años. Y eso es demasiadamente preocupante, ¿no? Insisto, y es una situación, Benjamín, pues estamos hablando de décadas, ¿eh? Sí. Que va a ir empeorando, obviamente, porque si no hay una política cierta o enérgica o coercitiva, por decirlo así, pues obviamente que en el campo van a seguir haciendo lo que quieren quienes mandan, ¿no? Que son empresarios, porque el productor, a fin de cuentas, es el primero de la cadena, es el que menos gana y es el que más se frega, como dicen vulgarmente, ¿no? Los que ganan son los que están más arriba. Claro. Vamos a ir a la segunda pausa de identificación para continuar con este tema interesante de la contaminación de los alimentos con Benjamín Mojarro Víctor. Él es investigador, analista y empresario del agro mexicano. Entonces vamos a la segunda pausa, no sin antes recordarles que este programa lo pueden ver de 4 a 5 de la tarde, de 8 a 9 y en la medianoche. Vamos a la segunda pausa de identificación.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Gracias, continuamos en este programa de grupos parlamentarios, en especial, lo vuelvo a repetir, del Partido Verde Ecologista. Hoy estamos tocando el tema de la contaminación de los alimentos. Insisto, es un tópico muy interesante y a la vez que preocupa, porque ya Benjamín Mojarro, Víctor, que él es empresario, investigador y analista, nos decía en un principio que el 46% del suelo está en malas condiciones, que esto implica a su vez que el 46% de los alimentos que consumimos no tienen los nutrimentos adecuados y lo peor de todo es que están contaminados, Benjamín. Así es. Es algo que debemos de preocuparnos. Si yo te pregunto, ¿hay alguna ley, algún reglamento que de alguna manera frene esta situación del campo en cuanto a la contaminación de los alimentos? Mira, existen leyes, ¿no? La ley actual que tenemos, obviamente, es la Ley de Inocuidad y Seguridad Alimentaria que comentaba hace un instante, se está promulgando aquí en Jalisco de manera muy fuerte. Yo no me he dado cuenta que el resto de los estados del resto de la República lo estén manejando, ¿no? Pero debe regularse cada vez más esa situación particular en el campo, ¿no? Hay instrumentos de ayuda para estas leyes de inocuidad y de seguridad alimentaria, como lo son los organismos de CESAVEC, por ejemplo, que son los que están más vinculados hacia la productividad del campo y hacia los productores, donde se pueden venir una serie de leyes y de conceptos que el productor debe de seguir, ¿no? Lamentablemente hace falta más difusión. Tenemos que hacer, como decía hace un instante, tenemos que hacer resultados más tangibles, resultados que se vean. Por más que yo pueda promulgar una ley, si el productor de campo no la sigue o no la quiere seguir, de nada sirve esa ley. Tenemos que hacer valer también no de una manera de presión, sino que aquí tenemos que hacer conciencia, como comentaba también al principio de la charla, tenemos que hacer una conciencia ético-moral prácticamente sobre el productor y sobre toda la gente que estamos involucrados dentro de la producción de alimentos y la transformación de alimentos. Estos son productores, investigadores, agrónomos, biólogos, licenciados en agronegocios, procesadores de alimentos, empresas procesadoras de alimentos, cadenas de suministro, cadenas de comercialización, todos estamos inmiscuidos en eso. Entonces, pero como toda la vida se le carga al sector primario todo ese problema. La bronca viene de ustedes y nosotros como sector de campo se reconoce porque tenemos limitaciones bastante muy graves, bastante muy fuertes. Y esa situación en particular provoca que yo, con el afán de poder hacer que mi suelo sea cada vez más productivo, cometa desaciertos y errores y aplicaciones de una cantidad de productos que van a perjudicarlo a corto, mediano y largo plazo, y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Entonces, sí es urgente que tengamos la voluntad, todos los cuerpos que estamos integrando la producción de alimentos, tengamos ese pequeño afán de decir quiero dejar y hacer un producto que dé a la gente una salud positiva, que no dé un problema de salud a largo plazo que va a terminar con todo su patrimonio, ¿no? Y bien sabemos dónde acaba ese patrimonio. ¿En qué sector acaba, no? Vamos a presentar otra diapositiva, Benjamín, ¿sí? Para que también nos lo expliques, pero comentarte que a fin de cuentas
Este tipo de alimentación, y como acabas tú de decir, si no hay un freno en cómo se produce los alimentos, que es el campesino pequeño o ejidatario en pequeño, si le siguen dando sustancias o químicas prohibidas en otros países y a nosotros aquí en México no lo permite y lo aplican, seguiremos con ese problema, seguiremos con la contaminación de los alimentos. Por ejemplo, en esta diapositiva dice pesticidas en alimentos, Benjamín. Sí, sobre todo en la cuestión de alimentos procesados, ¿no? Alimentos procesados, que está por demás decir qué tipo de alimentos estamos hablando. Ajá. Pero esos son unos estudios que hicieron en un instituto de mucho prestigio en la ciudad de Chihuahua, en donde prácticamente se está aluciendo, en base a análisis que se han hecho, los contenidos de ciertas moléculas químicas que tú ves ahí. Esas moléculas químicas que estamos observando son moléculas que todavía en la actualidad y que se supone por ley hace más de 20 años debieron de haberse quitado de la lista de uso de los productores, aún siguen vigentes, ¿no? Con otros nombres diferentes, y desgraciadamente tenemos esa situación de llevar ciertos porcentajes de contenidos, y no porque la empresa que procesa el alimento los contamine, no. Estamos hablando que esos alimentos que van dentro de esos envases ya están siendo contaminados desde su origen. Y estamos hablando que lo más preocupante, estamos hablando de alimentos procesados para bebés. Para bebés. ¿Ah? Que igual, digo, fisiológicamente son tiernos, y ya meterle pesticidas o químicos, sí. Que a los 5 o 6 años, volvemos a lo mismo, ya tienen alguna enfermedad en específico, y dices tú, bueno, tú decías, antes, en la época, en la década de nosotros, era muy raro hablar de alguien que tenía diabetes, hipertensión, una enfermedad crónica degenerativa, como hoy en día se menciona. Ahora, lo preocupante es precisamente que vienen contaminados algunos alimentos para bebés y de empresas obviamente reconocidas. Y volvemos al mismo punto. Bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Alimentos contaminados, mientras no haya un reglamento o se aplica la ley para que digan, incluso empresas fuertes, tienes la obligación de analizar los alimentos que estás procesando, y más en este caso que son para bebés. Sí, y sobre todo una verdad inaludible, Eduardo, es el que el sector primario es uno de los sectores más castigados, como decía hace unos instantes, en donde no se ve reflejado la productividad económica. Sí nos exige el resto de los demás sectores, primario, secundario y terciario, nos exigen de una manera fuerte el que tengamos más volumen de producción, que tengamos más calidad de productos, que tengamos más diversidad de productos. Correcto, tenemos todo eso, pero no se ve reflejado en el bolsillo de los productores. Somos los que menos ganan en toda la cadena, ¿no? Y los de la cadena secundaria y terciaria son los que se hinchan los bolsillos todo el tiempo. Y hay que decirlo, lo comentamos fuera del aire, y lo decimos, el campesino o pequeño propietario son los que de alguna manera, son los que trabajan, como dice, hay de sol a sol, con químicos incluso que él también se puede contaminar, con una tierra en malas condiciones, por lo que ya he estado explicando, que a veces aunque no quiera el campesino, simplemente son productos altamente contaminantes para la tierra. Sin embargo, como dices tú, se mata, por decirlo así. Venden el jitomate, volvemos al tema de los jitomates, en 6 pesos, se lo compran al campesino, pero el intermediario que se lo compró a 6 pesos lo anda revendiendo al público en 30 pesos. Entonces aquí la lógica es, ¿dónde está el problema? Es el intermediarismo, y hay que decirlo muy claramente, el intermediarismo ha dañado enormemente el bolsillo, la economía familiar, Sí, y es que todos tenemos derecho. O sea, no, indiscutiblemente. Todos tenemos derecho, pero sí, te digo, es darle una visión directa al campo, a quien está, como tú comentas, de sol a sol, a quien está día con día enfrentando los problemas, hambres, sequías, lluvias, cuestiones climáticas, broncas con la familia, que ya no sacas a los niños a pasear, o sea, una infinidad de cosas que nosotros los productores y muchos productores de México se identifican con estos comentarios que tenemos día con día. No es un pretexto,
a la familia. A la familia todo el tiempo le pretextamos que estoy ocupado, pero en realidad son situaciones que yo me estoy preocupando porque el de enfrente tenga un alimento en su mesa todos los días. Pero al igual como la pregunta capciosa de hace rato, ¿no? Iba a decir de la mañana, pero de ahorita. La pregunta capciosa, ¿sabe usted lo que se comió usted el día de hoy, de ahora? Igual, o sea, ¿sabe usted si este productor que me mandó, gracias a Dios, este alimento a mi mesa, está siendo también comiendo? Realmente sano, ¿no? Sí, y está comiendo también del dinero que yo le compré esa fruta o esa verdura, no sabemos. Pero si damos una mirada al campo, nos vamos a dar cuenta que está en muy malas condiciones. De hecho, hay datos sobre enfermedades transmitidas por los alimentos, creo que estos son a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, sí, así es. Entonces, en esta diapositiva prácticamente estamos viendo cómo se refleja la cantidad y ve el aspecto actual, porque son datos actuales, cómo la mayor cantidad de esos problemas gastrointestinales se ve reflejado en menores de edad, en pequeños, ¿verdad? Entonces, igual, pues también el pequeño de hoy, ¿qué come? Frituras. Sí, hay madres, y lo quiero decir, hay madres que por desconocimiento y por falta de lógica y sentido común, oye, les andan dando hasta frijoles a los 5 meses, por el amor de Dios, o sea, por sentido común. No hagas eso, o les dan refresco, en lugar de la leche están dando refresco. No saben el daño fisiológico que le están haciendo a ese niño, a ese pequeño, a ese bebé prácticamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es que desde ahí viene ya prácticamente, si nosotros consumimos alimentos contaminados ya de adultos, tenemos una ventaja, por así decirlo, de que nuestros cuerpos fueron diseñados de una forma tal, con alimentos buenos, que nos estamos medio defendiendo de los problemas ahora. Pero las generaciones actuales nuevas, estamos hablando de 30 años para acá, por así decirlo, que son los famosos millennials, los que están, que es lo que digo a la gente, son las generaciones más mal alimentadas, ¿verdad? Sí. Pero que genéticamente su genética se ha modificado. Y esa genética modificada, ¿qué les espera a sus futuros hijos? Ese es el riesgo. Hemos tenido casos impresionantes de amistades en donde pues tú no puedes evitar que un hombre y una mujer se conozcan, se aprecien, lleguen a ser pareja y eso, pero este fulano tiene esto y esta fulana tiene esto otro. Sí. Y al final de cuentas el producto de ellos dos, pues resulta con ese pequeñito que tú y yo conocimos hace unos días, de 6 años, que generó diabetes. Exactamente. ¿Por qué? Porque el padre diabético, la madre diabética, el abuelo diabético, el tatarabuelo diabético, pues no. Pero no puedes tú impedir esa unión de esas personas, ¿no? Entonces sí es un llamado muy urgente a demasiada gente que está metida tanto en cuestiones políticas, económicas, comerciales, para que podamos nosotros en un momento determinado tener la oportunidad de seguir coadyuvando con este mercado de consumo de alimentos cada vez más sano. Todos somos responsables de ello, ¿no? Aquí, como dice el dicho campirano que usamos mucho nosotros por allá, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Yo por producir alimentos, tú por procesarlos y tú por comerciarlos. Entonces es muy importante que las leyes sí se pongan cada vez más estrictas en ese sentido, para poder llevar un plato realmente a la mesa y yo realmente tener ese conocimiento. En Europa, en uno de los últimos viajes de Europa que realizamos, llegas a un restaurante, el restaurante tiene su código de barras, tiene su código QR, sacas tu teléfono, como es muy común ahora, ves el código QR y ahí viene todo, cómo se cocinó ese platillo, los ingredientes que lleva, de qué país vienen, su reglamento bien especificado, todo. Otro Entonces, mundo, ¿no? Ellos sí saben lo que están comiendo. Además se preocupa por su gente, ¿no? Y nosotros aquí en México, ¿sabe lo que te comes ahora? Pregúntese eso cada vez que amanezca y que vaya a comer algún alimento, ¿sabe lo que se está comiendo? Para que de esa manera se le quede un poco más grabado en la cabeza en que tenemos que ayudarnos entre todos. Esto no es una responsabilidad única del sector primario. Corresponde la ayuda al sector secundario, al sector terciario, y a los políticos, en ese sentido en particular, de hacer leyes tangibles, leyes que tú las puedas sentir, no nomás idear algo muy importante, muy bonito y todo, pero que no tenga ningún efecto
hacia la gente, hacia la salud humana. No cabe duda, Benjamín, fue un tema bastante interesante y insisto, vuelvo a repetir, preocupante. Ojalá que en un futuro inmediato, a mediano plazo, de alguna manera haya leyes más enérgicas o que dentro de las que ya existen, obviamente aplicarlas como debe de ser. Pues muchas gracias, Benjamín. Un tema interesante de la contaminación de los alimentos. Benjamín Mojarro Víctor, él es investigador, analista, ingeniero agrónomo, empresario y no sé qué más me falte. Muchas gracias por estar aquí en la hora de los grupos parlamentarios, sobre todo del Partido Verde Ecologista. Te agradezco muchísimo y también le agradezco a usted que nos haya visto. Y recuerde, de 4 a 5, de 8 a 9 y a la medianoche. No me quiero despedir sin antes agradecerle allá en audio que está Julieta, Jenny, que ahora se encargó de las 3 cámaras, no sé cómo lo hizo, pero de alguna manera está ahí, y el jovenazo Alejandro, que está muy escondidito, muy calladito, también muchas gracias a él, y también gracias a ustedes. Su servidor Eduardo Esquivel le agradece la presencia, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.